Bitcoin se pone en plano bajista desde el plano 50% de nuestro promedio. ¿Será el punto adecuado para poder nosotros montar nuestras operativas en corto? En el video descubriremos estos detalles y mucho más. Suscríbete para más contenido como este. El día de ayer justo comentábamos que el precio de Bitcoin tendría un proceso de detención cerca de la línea media de nuestra franja. Como podemos darnos cuenta, el Bitcoin se ha detenido casualmente en la franja media de nuestro canal descendente que llevamos analizado ya hace un par de semanas. Ahora, el día de hoy, vamos a minimizar un poco la temporalidad para poder escudriñar qué es lo que podemos hacer durante esta sesión. Es preciso comentar que el precio en la actualidad se mantiene cerca de la zona del 38% Fibonacci, oscilando en pro a favor de la microtendencia. ¿Cuál es la microtendencia que debemos nosotros investigar acá en la actualidad? Es la bajista, en la cual ya llevamos algo previamente analizado. Pero para el día de hoy vamos entonces a tratar de sacarle provecho al scalping y tratar de llevarnos algún movimiento de referencia. Como podemos darnos cuenta, en la parte alta tenemos un order block que ya fue recapitalizado y que en la actualidad está generando la suficiente presión negativa para mantenerse por debajo del mismo. Adicionalmente, podemos decir que en una hora podemos nosotros investigar y tratar de identificar aquí zonas de alta probabilidad, pero las cuales el precio no debería en su momento buscar. Ok, es muy importante saber que para mantener nuestras doctrinas bajistas el precio no debería subir por encima de la zona del $61.000. Eso quiere decir que el día de hoy vamos a estar entonces colocando ciertas condicionales para poder nosotros mantenernos por debajo de la misma. ¿Qué quiere decir? Que todas las posiciones que busquemos en corto, en precisas instancias, ¿verdad? Vamos a tratar de llevarlas tranquilamente con un stop loss por encima del mismo. Así que vamos entonces a tratar de planificar qué es lo que tenemos para el día de hoy. Como podemos apreciar, la zona del 38% representa la zona de los $73.300 y que de cierta manera el punto medio del movimiento actualmente está oscilando cerca de una condicional entre la zona de los $58.700 hasta la zona de los $60.260, dándonos un poquito de espacio para nosotros poder elaborar. Si nosotros sacamos el panorama que tenemos en la actualidad en una hora, como podemos darnos cuenta, el precio después de haber tocado o retesteado la zona del 38%, tanto como macro como adicionalmente el order block que teníamos en micro, vemos entonces la fuerza que realmente tiene el mercado en intentar tratar de romperla. Pero como podemos darnos cuenta, vimos un proceso de desaceleración, el cual pues se ha mantenido en la instancia. Ahora bien, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el precio va a intentar liquidar la parte de arriba. ¿Hasta qué punto pudiese subir entonces? Lo primero que tenemos que sacar acá para saber hasta dónde pudiese subir, vamos a sacar acá un punto por lo menos como pudiese ser tanto el menos 27, que va a representar una de las zonas como target, como también pudiésemos evaluar la zona del 1.13%, que va a representar el posible escenario de subida más alterado hasta la zona, representándose así como la zona de los 58.562, cerca del punto medio. Es muy probable que tengamos otro proceso de retroceso, acompañado de que si buscamos un análisis de 2 horas, como podemos darnos cuenta, representaría entonces una de las barridas más importantes que pudiese tener el precio al intentar buscar el otro order block que tiene bajista en la parte de arriba. Entonces, estamos en un punto medio donde deberíamos nosotros establecer prioridades a la hora de buscar cortos y de cierta manera tener algo de delicadeza a la hora de testear estos puntos. En primera instancia, yo garantizaría el hecho de que el punto 50 de este movimiento que tuvimos en la zona de los 57.746 va a ser uno de los puntos importantes para nosotros establecer nuestro primer corto. Este escenario, ¿verdad? Como yo les comenté ya en el privado, les había comentado especialmente de que hoy, ¿verdad? A las 21 ET van a ver o van a sentarse en este caso en una conferencia, ¿verdad? Presidencial, tanto Kamala Harris como Donald Trump. Entonces esto pudiese estar alterando un poco la movilidad del mercado
quizás inyectándole un poco, ¿verdad?, de adrenalina. Pero lo más importante acá es que debemos saber que estamos en una macro tendencia bajista, en la cual ya llevamos tiempo analizándola y que deberíamos seguir entonces este patrón. No quiere decir que vamos a shortear toda la vida o vamos a shortear todo lo que queda por parte del mercado que viene, porque realmente lo veo muy alcista, pero de momento existiría la oportunidad actualmente de volver a retestear, ¿verdad?, por lo menos la zona de los $54,000. Entonces estoy apostando a jugarme ese movimiento tanto en macro como en micro para poder sacarle provecho. Una de las cosas que había recomendado específicamente era tratar de mantener en este caso un mínimo de stop de 3.5% para poder mantenerme a la raya de un movimiento agresivo. Sin embargo, como pueden darse cuenta, un movimiento o una zona de 3.5% no representaría o no llegaría hasta el target que había comentado yo de la zona de los $61,000. Lo ideal es tratar de ver cómo evoluciona el mercado en estas áreas para nosotros tomar una mejor decisión. Sin embargo, ¿verdad?, vamos a ir tradeando poco a poco con unos stop loss apretaditos para poder sacarle provecho. Honestamente, en el primer línea o la primera línea que tenemos en la actualidad, yo vería mejor prácticamente tratar de mantener un stop por lo menos por encima de la zona de los 60,260, y el otro que vamos a tratar, el último short que vamos a estar tratando, va a ser encima, como pueden darse cuenta, del último movimiento que estamos nosotros testeando. En este caso sería por encima de la zona de los 58,560, que representaría en este caso el 1.13% de un movimiento Fibonacci trazando de polo a polo en esta zona. Entonces aquí vamos entonces a colocarlo, ¿verdad?, y que esté muy cerca también del order block, porque esto nos va a permitir en este caso mantener, ¿verdad?, la sinergia del movimiento. El stop loss vamos a tratar de llevarlo por encima del último máximo que tuvo en el primer retroceso, simplemente por temas de seguridad y mantener entonces esta secuencia totalmente sana. Como bien sabemos, habíamos sacado ya uno de los primeros estímulos en la zona del 1 punto, en este caso menos 27%, ¿verdad?, que en este caso para mí sería el target cerca de la zona de los $53,900, representando así como un movimiento 1-2, ¿verdad? En este caso ya estaríamos buscando un target aproximadamente de unos 6% y cuando mucho unos 8.42% de movimiento principal. ¿Esto qué quiere decir? Que estaríamos entonces resumiendo el mercado a un movimiento totalmente plano bajista si el precio se mantiene por debajo de estas dos franjas. Ya si el precio se sube frente a estos dos movimientos o ya empieza a tratar de tener rebotes ascendentes, ya ahí pudiésemos en este caso pensar, ¿verdad?, en algún otro movimiento o en algún otro tipo de eventualidad frente a la situación. Ahora bien, sabiendo ya estos dos panoramas que tenemos actualmente en el mercado, debemos saber que la visión que tengo actualmente es muy bajista frente a lo que está pasando debido a todas las condicionales que se están efectuando durante el día. Para mí esto simplemente ha sido un movimiento de short squeezing. Han sacado todos los shorts del mercado que se han posicionado tarde y realmente va a ser la oportunidad que tenemos nosotros para reposicionarnos nuevamente en un movimiento bajista. Así que atentos con esta información porque esto va a ser bastante importante. Siguiente elemento que debemos analizar, Ethereum. Ethereum actualmente, la última vez que lo habíamos analizado, tanto macro, habíamos comentado de que existía la probabilidad de que el precio no pudiese aguantar la zona de tanto los 2.569 hasta la zona de los 2.717, pero si el precio se mantenía por encima, lo más probable es que íbamos a tener un movimiento cercano a la zona de los $2.900. Cuando mucho llegamos hasta la zona de los 2.820, sin embargo fue un excelente análisis que se tuvo porque la planificación iba acorde con lo que estaba pasando con Bitcoin. En Bitcoin habíamos analizado la probabilidad de que hubiera un proceso de retroceso y quizás a lo mejor la preparación de un Dead Mat Bounce o un rebote de gato muerto, y fue honestamente uno de los puntos que tuvimos claro desde el inicio. Como podíamos nosotros apreciar directamente en el análisis de Ethereum, habíamos comentado que el precio tenía la probabilidad estadística de volver a la zona de los 2.450, que iba a ser una de las posiciones más claras que íbamos a tener frente al movimiento para buscar un largo.
Como pueden darse cuenta, el precio llega cabalmente hasta la zona, quizás a lo mejor tiene un drawdown de 4%, pero tranquilamente después de retestearlo nos regala un 6%. Así que aquí, como podemos darnos cuenta, este movimiento realmente fue muy interesante, pero de cierta manera todavía le falta desarrollo porque aún hay un punto que quisiera aclarar en el macro. Existe la probabilidad estadística de que volvamos nuevamente a buscar algo por debajo de la zona del mismo, incluso pudiésemos entonces estar escalando por encima de la zona de los $2.000 o en este caso los 1.997. Ahora sí, vamos a proceder a borrar todo este análisis, ¿verdad? Porque quisiera limpiar y en este caso presentarles algún escenario óptimo para el mismo. En este caso, como podemos darnos cuenta, vamos entonces a empezar a apreciar el movimiento en macro, porque esto es lo que va a deparar de cierta manera durante la semana. Así que con este escenario, ¿verdad? Vamos a nosotros a limpiar un poco. Recuerden que el Ethereum, ¿verdad? Recuerden que el Ethereum ha corregido drásticamente frente a un movimiento bastante bajista, el cual tuvo como retroceso incluso la zona de, en este caso, de el 61.8, si no me equivoco. Vamos a sacarlo rápidamente. Aquí lo tenemos, vamos a poner una plantilla estándar. Como pueden darse cuenta, el precio, ¿verdad? Como estábamos nosotros comentando, se acercó rápidamente a un escenario bastante óptimo, ¿verdad? Sabiendo que estábamos por debajo de la zona del punto medio. Y aquí la zona de los 2020, ¿verdad? Justo lo que había comentado, los 2.997 hasta la zona de los 2.000, iba a ser la zona importante para ver un retroceso. Este retroceso que nosotros estamos esperando en función a nuestro posible escenario de rebote de gato muerto. Pero en este escenario actualmente pudiésemos nosotros pulir y comentar que todas las opciones que tiene Ethereum en este caso, después de todo este panorama tan negativo, tan destructivo, lo más probable es que tengamos en este caso un movimiento alcista en modo señuelo. Pero tenemos que saber apreciar y aprovechar estas oportunidades para ir promediando en spot a nivel macro. No podemos nosotros esperar, ¿verdad?, cuando el precio ya reviente máximos para comprar. No, debemos aprovechar las ofertas que nos están brindando en la actualidad para ir comprando y acumulando. Así sea comprar, en este caso, un 5 o un 10% en este momento va a ser adecuado. ¿Por qué? Porque después de un mes o 2 meses vamos a aprovechar y ver un siguiente mínimo y hacer la misma actividad. Esto sería tratar de comprar, en este caso, de modo promediado y así buscar, en este caso, un movimiento a largo plazo. Honestamente, yo creo que ya ha pasado septiembre y quizás a lo mejor entrando ya a finales del año del 2024, incluso inicios del primer trimestre del 2025, vamos a ver un movimiento alcista en el cual podamos nosotros calcular que es muy probable que Ethereum rompa máximo, y todo esto debido a las acumulaciones que han tenido actualmente las ballenas frente a todos estos movimientos que han tenido. Pero ¿qué pasa? Nosotros no nos vamos a ir tan lejos, vamos a aprovechar lo que tenemos en la actualidad y vamos viendo el detallado. Aquí, como podemos darnos cuenta, yo esperaría en el macro, ¿verdad?, ver cómo rompe la estructura en principio de este movimiento. Vamos entonces a colocar esto por acá. Me gustaría colocar una zona en convergencia que es muy probable que la intenten romper, ¿verdad? Cerca de la zona del 1.13%. Es muy probable que traten de venir acá. Yo sé que el escenario que teníamos nosotros era cerca de la zona de los 2020 hasta la zona de los 1997. Acá ya estamos puliendo un poco los detalles con los últimos máximos que tuvo. Y en esta zona, ¿verdad?, me gustaría posar algún largo. En este caso me gustaría llevarlo desde esta zona y no antes, porque esta zona va a ser clave. Ya tomando en cuenta lo que está pasando tanto en el diario, ¿verdad?, vamos a ver qué es lo que está pasando en la actualidad. Porque como podemos darnos cuenta, el Ethereum está retrocediendo frente a un movimiento que hemos tenido de caída libre desde la zona de los 2.822. A pesar de que Bitcoin nos las ha puesto un poco más difícil porque no ha tenido nada claro, ¿verdad?, ha estado dentro de un rango, mientras Ethereum honestamente sí nos ha dado inicios de un potencial bajista más claro, porque aquí tenemos ya el canal en evolución. Vemos cómo rompe el canal con mucha agresividad y a favor de la macro tendencia. Vean cómo el canal inicia de la parte de arriba
y en este caso es roto por la parte de abajo con muchísima fuerza. Aquí, como pueden darse cuenta, aquí ven como el precio, ¿verdad?, ha generado la suficientemente fuerza para romper este canal paralelo, en el cual pues de cierta manera ha generado la suficiente sinergia para acompañar tanto el movimiento en macro como el movimiento en micro. En este caso yo daría opciones en este escenario. Quizás a lo mejor cerca de la zona del 61.8, que pudiese ser cerca de la zona de los 2500, a pesar de que no me gustaría verlo nuevamente por ahí arriba, sino que se mantuviese igual por debajo de la zona del 38%. Epa, aquí está, cerca de la zona del 38%, que como pueden darse cuenta son los 2435 hasta la zona de los 2368. Este escenario que tenemos acá, ¿verdad?, va a ser uno de los condicionales más importantes, porque como pueden darse cuenta, aquí todavía le falta un poquito de subida, y es justamente lo que estoy esperando en Bitcoin, que el precio suba un poco para nuevamente buscar este proceso, ¿verdad?, de liquidación, y posteriormente veamos un indicio de un movimiento bajista. Recuerden que estos stop loss y toda esta programación debe ser con sumo cuidado, porque es muy probable que intenten batir un poco la mata antes de montarse en el movimiento. Este más o menos pudiese ser uno de los escenarios a largo plazo. Buscaría en este caso el movimiento que me lleve hasta el escenario de los 1970 en algo de tiempo, ¿verdad? Y ya pudiésemos nosotros estar buscando algo para el scalping. La última vez que habíamos hecho scalping en Ethereum, habíamos comentado sobre dos zonas de probabilidad, y mientras el precio se mantuviese frente a las dos zonas, teníamos que tradear tanto en largo cuando estuviese tocando la primera zona, como un corto cuando estuviese por encima de la otra zona. Como pueden darse cuenta, los largos se dieron excelentes, los cortos no llegaron a su nivel, dándonos en cada rebote más de 5% en efecto. Así que bueno, vamos entonces a ver qué tenemos nosotros en una hora para Ethereum. Como les había comentado, es muy probable que en Ethereum lo primero que tengamos que hacer es sacar algo de liquidez todavía por la parte de arriba, simplemente para molestar. Y aquí tendríamos entonces nuestro primer nivel de resistencia a nivel de, en este caso, Smart Money. Ok, vamos a colocar zona short. Y aquí tendríamos el siguiente escenario bajista cerca de la zona de los 2450, que representaría entonces la máxima expresión del análisis que teníamos acá. Vamos a colocarlo acá para que puedan verse. Aquí está 2440, concuerda perfectamente con el análisis micro, porque justamente inicia este pequeño order block que de cierta manera va a resumir el precio a intentar bajar. ¿Hasta dónde pudiese llegar este movimiento? Lo más probable es que intenten retestear nuevamente la zona del 50% de toda esta liquidez flotante que dejaron en la zona. Así que vamos a estar pendientes cuando el precio entre dentro de esta caja, para poder tratar de nosotros llevarnos un movimiento pequeño al alza, que en este caso pudiese ser la llegada de nuestro target. En este caso pudiésemos nosotros estar colocando igual cortos, donde comencemos desde la parte de arriba. Este stop loss tiene que ser un poco amplio. Vamos a tratar de llevarnos un poquito más de movimiento, porque como ustedes bien saben, es Ethereum, y Ethereum no perdona a la hora de setearse con un setup tranquilo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un setup de 5% con stop loss de, en este caso, 7.5, para tratar de llevarnos un movimiento, en este caso por lo menos hasta la zona de los 2183, que representaría un movimiento 1-1. Atentos con ese movimiento, porque vamos a tener posiblemente dos puntos donde podamos observarlo. Vamos a tratar de entrar antes del order block. Justamente vamos a llevarlo cerca del 78% de este panorama, ¿verdad? Esto sería tratar de montarnos cerca de acá. Aquí es donde yo trataría de montarme un poco antes del order block, para poder, en este caso, en primera instancia, adelantarme al movimiento, o en su efecto tratar de llevarme parte de la primera sesión, en este caso antes de llegar hasta allá. Porque para que llegue hasta allá, el precio desde aquí tendría que subir 3,60%. Justo lo que estoy comentando con respecto a lo que pudiese estar pasando con movimientos liquidadores. Entonces, si esta vela la hace muy rápida y a lo mejor no estoy dentro del gráfico, entonces voy a quedar fuera. Porque para que llegue este order block, el precio tendría que evolucionar un poco más de 5, y lo veo como complejo, ¿verdad? No imposible, sino lo veo un poco complejo que llegue en la primera instancia. Entonces, pueden hacer la entrada, en este caso, cerca de la zona de los 2460, que no estaría mal.
o en este caso sería la zona de los 2.418, que sería como una zona psicológica. Los $2.400 van a ser un target psicológico para poder, en este caso, las ballenas tomar ganancia y aquí ya ir posicionándonos cortos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El mismo escenario. Vamos a tratar de llevarnos un stop loss de 7.5%. Más de ahí no podemos nosotros expresarnos. En el principio es 1.1 y en este caso pudiese ser un 1.5 de ganancias. ¿Dónde vamos a ver mejores evoluciones? Quizás en Bitcoin, ¿verdad? Pero aquí la idea es sacarle también provecho al movimiento que tenemos acá. Creo que fue todo por el análisis de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden suscribirse a nuestro canal y darle like, que es lo más importante para todos, y traerles siempre este contenido excelente. Saludos y nos vemos en el próximo video.